Una de las analogías más ilustrativas de cómo funcionan los componentes de un arte marcial es la de verla como un árbol, en donde todas sus partes crecen, pero de manera muy diferente y con propósitos y objetivos muy particulares. Así que primeramente, en la raíz de dicho árbol, se pueden observar los conceptos básicos de los cuales se genera el arte marcial, y vienen a ser la base en la que cada practicante sustenta toda su técnica, como lo son la estabilidad y el equilibrio de la estructura corporal, la generación de la fuerza desde todo el cuerpo sin desperdicio de ella, la seguridad en sí mismo, la decisión en la ejecución, etc. Son conceptos que le dan comienzo a todo, pero que para que puedan crecer se deben entender, afianzar y reforzar para después tomarlos como base cada día y germinar a partir de ellos en cualquier nuevo aprendizaje durante todo nuestro proceso de crecimiento. Cuando llevas el tiempo suficiente en este medio, llega el momento en el que te das cuenta de que estos principios son los mismos para todas las artes marciales serias que existen. Pues siendo honestos, de alguna u otra manera, pero todas ellas partieron de un mismo origen común. Ahora, sobre nuestra raíz se desarrolla el tronco del árbol, que en nuestro caso son las aplicaciones prácticas de cada movimiento marcial, del cual vamos a examinar su explicación, funcionalidad y efectividad, siempre de acuerdo a un contexto real de combate. Y las vamos a estudiar y mejorar en la medida que con su práctica corrijamos aspectos como la posición de nuestras piernas, el enfoque de la fuerza y cómo participa nuestra cadera, la distancia óptima de ejecución de cada técnica, la forma en que se alinean los hombros o codos para hacer más efectiva cada técnica, la dirección del movimiento de los brazos, etc. Estas aplicaciones, para que puedan crecer, se deben estudiar, pero sobre todo practicar y desarrollar constantemente para nuestro propio avance y progreso. A continuación, y sustentado sobre los anteriores, podemos ver las ramas y el follaje, que para nosotros vienen a ser tanto el desempeño integral y funcional de todo nuestro conocimiento, como el grado de desarrollo de nuestra técnica individual, o sea, nuestras tácticas de reacción y estrategias de ataque, pero ya aplicándolas en combates consensuados y reales, y que vamos a mejorar poco a poco, poniendo atención en detalles ahora más minuciosos, como lo podrían ser el dónde situar nuestra vista según las circunstancias, las combinaciones idóneas a fin de sorprender en cada situación, cómo darle seguimiento al movimiento de nuestro cuerpo y aprovechar su inercia en un ataque o contraataque, las reacciones defensivas óptimas para cada tipo de ataque, los golpes más rápidos según las distintas posiciones de nuestras piernas, y hasta la dirección y los ritmos de nuestras fintas y avances. Entonces, todos esos ingredientes los iremos envolviendo en una dinámica o proceso natural de prueba y error. Y este proceso tiene que ser personal, pues independientemente de que todos tenemos cierta capacidad de adaptación, hay técnicas que cada quien encontrará más fáciles, y esto se debe a que las habilidades físicas y particulares son únicas para cada persona. Y por último, la perseverancia en dicho proceso, tarde o temprano, nos permitirá descubrir que en medio de toda esa rudeza y agresividad, indudablemente también existe cierta belleza. En otras palabras, me refiero a poder contemplar todo aquello que para los artemarcialistas son las flores del árbol, y que solo se pueden alcanzar a disfrutar y valorar cuando se logra un pleno conocimiento de su altísimo grado de dificultad, desde su concepción hasta su precisa ejecución, que en su momento se llegan a convertir en los frutos de todos los esfuerzos realizados desde nuestros inicios. Y por supuesto, cuando llegan, implican un maravilloso tiempo de regocijo, gratitud, sentimiento de logro y la más genuina alegría a la que podemos aspirar. Y sin duda, con el tiempo constituyen nuestras más gratas memorias y recuerdos. Como ejemplos,
Estas podrían ser tal vez desde una combinación de defensa y reacción de golpes seguidos, acertados con puntería y fuerza excepcionales. O bien un derribe o barrida con proyección y seguimiento hasta el suelo, ejecutadas con balance y ritmo impecables. O una patada controlada a la cara, directa y con técnica tan limpiamente aplicada que el receptor ni la alcanzó a ver. O hasta la comprensión y apreciación de la ejecución completa de una final mundial de kata por equipos, conociendo la dificultad que implica el llegar a ese nivel de desempeño técnico y sincronizado que demuestran en cada movimiento. En fin, la lista es interminable, pero también tan increíble y asombrosa como lo son las mismas flores de la creación. Lo más importante para poder crecer en esta parte es que debemos procurar innovar, ampliar y afilar, o sea, apropiarnos de un proceso en el que constantemente nos atrevamos a intentar cosas nuevas, para después embellecerlas afilándolas, tal como si fueran hojas del más filoso y fino acero. Pues, a fin de cuentas, las espinas son un sistema natural de defensa, con la misma filosofía propia de todo arte marcial, ya que no andan buscando nunca agredir a nadie. Solo en caso de que alguien quiera agredir al árbol o arrancar una flor a la mala, entonces sí, reaccionan, y siempre en un tono recíproco, pues solo se encajan con la misma fuerza con la que el agresor apriete y jale la flor. Es lógico y entendible que el tamaño de nuestro follaje depende, por supuesto, de qué tan fuertes son la raíz y el tronco de nuestro árbol, pues sobre ellos se sostiene, de ahí se alimenta y solo a partir de ellos puede conseguir prosperar. De acuerdo a ello, nuestro follaje puede crecer tanto como uno se proponga, pues depende solo de nuestra determinación y constancia. Y puede llegar a crecer tan robusto y florido que no solo nos dé sombra y cobijo a nosotros mismos, sino que puede llegar a alcanzar a cubrir, proteger y defender incluso a nuestros seres queridos, que desde mi punto de vista personal es el objetivo más loable por el que estamos en este camino de las artes marciales. Como resumen, cabe recordar que todas las partes pueden seguir creciendo siempre, pero para ello, la raíz se debe entender, afianzar y reforzar. El tronco se debe estudiar, practicar y desarrollar, mientras que el follaje se debe innovar, ampliar y afilar. Entonces, nuestra raíz es sobre la que tratan esta serie de segmentos con pizcas de karate, que pretenden precisamente ayudar a entender, afianzar y reforzar dichos conceptos y principios, explicándolos de la manera más sencilla posible. Las demás partes del árbol, por definición, son de mucho más práctica y requieren de la corrección constante y minuciosa por parte del maestro, algo que es posible preferentemente de manera presencial. Por eso, estos segmentos están enfocados en los principios fundamentales que pueden ser explicados a detalle e ilustrados fácilmente sin el requisito presencial. De modo que por lo pronto entiende, afianza y refuerza tus bases en el conocimiento del arte marcial.